favor, ubiquémonos en Romanos capítulo 3. Estamos ya casi terminando la argumentación del apóstol Pablo que comenzó en el capítulo 1. Los que ya vienen cada domingo, tienen ya varias semanas, sabemos de qué estamos hablando. Y de que Pablo ha puesto precisamente a los gentiles, a los paganos, como lo dice un autor, paganos sin refinar, es decir, paganos que no tenían la revelación de Dios en sus manos. Él igualmente dice que el juicio de Dios viene sobre ellos porque Dios le ha dado su ley en sus conciencias. Luego pasan a partir del capítulo 2 del versículo 1 a decir, si los paganos que nunca han tenido la revelación especial de Dios serán juzgados justamente porque ellos han violado la ley de Dios grabada en su conciencia, cuanto más, se refiere en este caso al judío, ¿verdad?, a este pueblo que ha tenido esa revelación desde siglos atrás, cuánto más lo va a juzgar. Y nosotros entendíamos una aplicación importante para nosotros, el hecho de tener más luz, el tener mucha luz, que es un privilegio, también entonces demandaba mucha responsabilidad. Pablo continúa su argumentación que venimos tratando de hace un buen tiempo. Ahora vamos a leer el versículo 1 del capítulo 3 al 8, lo que algunos comentaristas entienden ser la parte más difícil de la carta. Dice así: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en toda manera. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues ¿qué? Si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Versículo 5. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Les decía hace un momento que quizás exégetas, intérpretes con mucho más experiencia y una erudición mucho más profunda consideran que estos versículos que acabamos de leer son uno de los más difíciles de toda la epístola. Difíciles para seguir la argumentación, entendiendo lo que viene estado haciendo Pablo, hablando acerca de los gentiles, luego coloca a los judíos. Nosotros vamos a ver en contexto bien esto, lo que dice desde el versículo 17 al 29 del capítulo 2, que no lo leímos, pero ya lo vamos a abordar. Entonces introduce esta porción del capítulo 3, versículo 1 al 8. El clima de toda la argumentación desde el capítulo 1 es el capítulo 3, versículo 21 al 26, donde Pablo expone de manera más clara y sucinta el Evangelio también, o bien explicado. Eso lo vamos a ver, si el Señor lo permite, el próximo domingo. Pero para entender o llegar a ese clímax de la argumentación del apóstol Pablo, es necesario entonces terminar lo que comenzamos en el capítulo 1. Muchos dicen que estos versículos del capítulo 3, 1 al 8 deben considerarse o leerse como si fuera un paréntesis de lo que él viene diciendo anteriormente. Él no está siguiendo la argumentación o el argumento, sino más bien está confirmando el argumento. Y la parte difícil es porque Pablo utiliza unos elementos retóricos justificados para el momento, que eran mecanismos que se utilizaban para hacer ver al lector, en este caso la iglesia de Roma, que iba a recibir primeramente la carta, cuál es lo que está queriendo decir Pablo.
Y Pablo, con esta carta y en otras hace, como si estuviera discutiendo como si tuviera un contrincante que le está haciendo preguntas. Eso es lo que está tratando de hacer Pablo. Pablo se imagina un contrincante que le hace preguntas y él responde. Y de esa manera es que uno tiene que inferir, dice los exegetas, cuando habla el contrincante y cuando habla Pablo. Entonces, como Pablo está hablando de que el juicio de Dios viene sobre los gentiles y luego viene sobre los judíos, entonces Pablo se imagina o se anticipa a que seguramente me dirás, entonces coloca un contrincante. Y tiene que ser de raza judía, porque él está estableciendo la condenación sobre estas personas, sobre la raza. Entonces es algo así más o menos. Habla el contrincante judío y dice en el versículo 1, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Pablo le responde en el versículo 2, mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Retoma el contrincante judío y dice, pues que si alguno de ellos ha sido incrédulo, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Pablo responde, en el versículo 4, de ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sea justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Versículo 5 retoma el contrincante otra pregunta. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos como judíos, no? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. Pablo pone otro paréntesis. Pablo responde en el versículo 6, en ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? En el versículo 7, el contrincante retoma la acusación, la primera pregunta y dice, pero si por mi mentira, Pablo, la verdad de Dios abundó para su gloria, porque aún soy juzgado como un pecador. Es decir, pero si Dios ya desechó a Israel y el hecho que lo haya desechado, tú estás diciendo ahora que ese evangelio va hacia los gentiles, entonces si mi pecado glorifica a Dios, o más bien Dios es glorificado por mi pecado, entonces ¿para qué me juzgan? Y Pablo retoma y le responde con una pregunta. ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos hagamos males para que vengan bien? Pablo dice, no, si sigues argumentando así, la condenación es más justa todavía. Pero yo voy a explicar un poco más claro esta porción. Esto es básicamente la defensa que plantearía un judío por la acusación que le ha hecho Pablo desde el capítulo 2, en el versículo 17 al versículo 29. ¿Por qué? Porque Pablo ha demolido la falsa seguridad de ser judío. Pablo, en esa porción anterior al capítulo 3, demolió sistemáticamente la falsa seguridad por la cual un judío podía ufanarse. En primer lugar, ellos se ufanaban o confiaban en su herencia racial. Por ejemplo, capítulo 2, versículo 17 dice así, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío. Judío significa, aparte de que es como decir obviamente un modismo como el venezolanos, peruanos, judío también es una palabra que significa alabado. Y viene, según algunos, como cuando hubo la división del reino, el reino del norte fue primero destruido, invadido por los asirios, el reino del sur se caracterizó por una fidelidad un poco más prolongada, pero al final también fue invadida por los babilónicos por el juicio de Dios. Recordemos que el reino del sur regresa pronto y el reino del norte no se conforma nuevamente. De allí viene, y de esa purificación histórica que ellos dejaron de hacer la idolatría, es que sintieron o vino el título de que judío es ser fiel a Dios. Eso es básicamente en general lo que está tratando de decirles Pablo. Entonces, ellos decían, yo soy un judío, ya estoy bien. Y aquí tú tienes el sobrenombre de judío. Y ya tú crees que la ganaste todas para con Dios. En segundo lugar, Pablo le viene y les dice la falsa seguridad del conocimiento. Y aquí tú tienes el nombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. O sea, desde el versículo 17 hasta el 24. Y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor.
y confías que eres guía de los ciegos, luz que está en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se adulterar, hurtas. Tú que dices que no se adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegios. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pablo entonces primero le demuele la seguridad falsa que le daba la herencia, y luego le demuele la seguridad falsa que le daba ese cierto, entre comillas, conocimiento de la ley de Dios. Y todas estas características que Pablo narra desde el 17 hasta el 24 que acabamos de leer, si usted agarra todas esas porciones, usted se da cuenta que ese era precisamente el trabajo que le había dado a Dios a Israel como pueblo, que fueran luz a las naciones, que instruyeran a los demás. Cuando habla de indoctos o de niños, no se referían a los niños judíos, aunque se les enseñaba a los niños judíos la ley de Dios siempre. Se trataba de los niños, hablando de los gentiles que quisieran abrazar al Dios judío, al Dios de Israel, por ejemplo. Entonces él dice, tú te la das de instructor de indoctos, de maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad, el conocimiento del Eterno, del Santísimo, se te ha sido revelado a ti todo el tiempo, y tú crees que eres maestro de ello, y sin embargo, a pesar de ese gran privilegio, tú deshonras a Dios con la misma ley que supuestamente conoces. Y le das varias características. Le dices que no se adulterar y adulteras. El Señor Jesús le dijo, el que mirare a una mujer para codiciar en su corazón, ya es adúltero en su corazón. También le dice, abomina de los ídolos y comete sacrilegio. Y eso es algo también interesante para este momento en que le dice Pablo. Porque si usted ve en el Antiguo Testamento, uno de los grandes pecados que cometía este pueblo, el pueblo de Dios en ese sentido, era la idolatría. Pero después de la destrucción del templo por los babilónicos y el regreso con Esdras y con Nehemías, una de las cosas que ahora caracterizó a ese pueblo judío fue que no entró en la idolatría pagana. Más bien, se preservaron monoteístas como debían serlo desde el principio. Y en el tiempo del Señor Jesús, en el siglo I, y en el tiempo para que escribe Pablo, los judíos tenían una fuerte convicción de no entrar a la idolatría porque sabían que habían sido invadidos por castigo de Dios por precisamente caer en la idolatría. Tanto era así que, según algunos historiadores, los judíos les molestaba agarrar las monedas romanas que tenían la imagen del César, porque los césares se creían dioses o divinos, y a ellos les daba cierto asco inclusive utilizar esas monedas. Así era ya la superstición o el otro extremo que habían tenido. Pero ¿qué pasa? Porque Pablo les dice, cometen sacrilegio. Porque también, según un historiador judío, Josefo, a los judíos de aquel momento, como no creían en las divinidades paganas, les encantaba saquear templos paganos, que tenían cuestiones de oro, que habían ofrendas, que habían dinero. Entonces, para ellos, algunos eran, como eso no es un Dios verdadero, yo voy a ir y se los voy a saquear. En Deuteronomio estaba prohibido a los israelitas, por ejemplo, cuando invadían a una nación, agarrar los utensilios de las divinidades, de oro, de plata, lo que costaban dinero, y venderlos y lucrarse de ese tipo de actividad. Como que agarraban vamos a poner un plato que hubiese sido usado para la divinidad pagana, ellos lo agarraban, esto es oro, esto no sirve, esto es un dios pagano, yo voy, lo vendo y me lucro. En la ley de Moisés eso estaba prohibido, no debían lucrarse por eso. Y para algunos historiadores como Josefo decían que en el siglo I ellos les gustaba saquear templos paganos si tenían la oportunidad y lucrarse luego vendiendo ese tipo de utensilios y las cosas que consiguieron. Y Pablo le dice, eres un hipócrita porque Dios te prohíbe eso. Tú no adoras de divinidades paganas, pero te lucras de ese tipo de actividad. Entonces, en ese sentido, tú que dominas de los ídolos, haces y con la misma fracción de la ley deshonras a Dios. Entonces, le demolió la seguridad de la seguridad de su herencia, les demuele la seguridad de su aparente conocimiento, y en tercer lugar,
le demuele la seguridad del rito. Eso está desde el versículo 25 al 29 de Romanos 2. Dice: pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, no de espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. La tercera falsa seguridad era que había una señal, ustedes conocen la historia desde el tiempo de Abraham, que supuestamente identificaba al pueblo de Dios elegido, y en este caso era la circuncisión. Y ellos decían, bueno, de todas maneras lo importante es que uno esté circuncidado, y si estoy circuncidado ya tengo la señal, y no importa cómo vivo. Entonces Pablo agarra esos tres fundamentos en el capítulo 2 y los demuele. Por eso no vas a ser justificado, por eso no vale nada, ni la herencia, ni el conocimiento, ni tampoco la circuncisión. Entonces ahí es donde viene el oponente. Entonces, ¿qué aprovecha ser judío? Ahí viene la pregunta. Pablo, tú estás enseñando algo en contra del judaísmo. Nosotros vimos empezando la carta, y espero que se recuerden, que Pablo siempre hablaba y conservaba su tradición escritural. Es decir, él no enseñaba en contra del judaísmo. Él más bien enseñaba que el evangelio era precisamente el que Dios había prometido a través de su pueblo en una época. Y eso es algo importante. ¿Qué ventaja tenía el judío? Si uno hace una recopilación histórica de lo que le pasó a este pueblo, hay muchas cosas interesantes. En primer lugar, pasaron 400 años de esclavos en Egipto. Luego de su liberación milagrosa por parte de Dios, duraron 40 años en el desierto buscando por fin la tierra prometida. A la final esa generación de adultos murió y entraron fueron los niños. Pero una vez que entraron a la tierra prometida, tuvieron que pelear y guerrear para poder conquistar la tierra. Y la historia subsecuente es que para conservar la tierra tenían que seguir peleando. Pero una vez que después tuvieron un poco de paz con la monarquía, y recuerden a David un momento, y el reino de Salomón también, más bien expandió el reino y se disfrutó de cierta paz. Cuando después que muere Salomón, nosotros vemos en la historia bíblica que las tribus se dividen de nuevo. Ahora, al final fueron divididas en el reino del norte y el reino del sur. Los asirios se llevaron cautivos los del norte. Y los del sur fueron después conquistados por Babilonia y duraron 70 años en Babilonia. Y luego regresaron para por fin volver a reconstruir su patria natal. No pasó mucho tiempo y fueron nuevamente conquistados, esta vez por los griegos. Según los historiadores, hubo un griego, uno de esos emperadores, Antíoco Epifanes, que fue un odioso con los judíos en gran manera. Y este rey fue cruel, profanó el templo, corrompió sus sacrificios y mató a todos sus sacerdotes. Luego de los griegos, los romanos los conquistaron. Y la verdad que la experiencia con los romanos tampoco fue muy buena. Nosotros hablamos cuando el sacrificio del Señor Jesucristo, nosotros decimos, si nosotros hablamos de que Jesús fue crucificado, en el primer siglo eso no era una noticia espectacular. Porque judíos eran crucificados por montones todos los días. La espectacular noticia era que ese judío de Nazaret, llamado Jesús, resucitó al tercer día. Allí venía lo espectacular de la noticia. Pero muchos rebeldes en la ocupación fueron crucificados siempre en público. Bajo el mando de Herodes el Grande, por lo menos, los bebés fueron muertos a filo de espada a causa de su celo por la llegada del niño Jesús. Recuerden lo que narra Mateo y lo que narra Lucas. En el año 70 después de Cristo, el general Tito Vespasiano cumplió las órdenes del César de destruir toda Jerusalén, su templo y sus ciudades.
y de eso se habla la destrucción. Según el historiador Josefo, el historiador judío, más de 1 millón de judíos fueron inmolados sin misericordia y unos 100.000 de los que sobrevivieron fueron vendidos como esclavos al precio de un caballo. Otros fueron enviados a morir en la arena en los juegos de los gladiadores, se los llevaban para allá, para Roma, y conocemos la historia de los gladiadores, y ellos eran precisamente la presa por la cual se los iban a matar o a comer los tigres, los leones. 2 años antes de eso, unos habitantes de Damasco degollaron a más de 10.000 judíos en un solo día. En el año 115 después de Cristo, los judíos de Cirene, Egipto, Chipre y Mesopotamia, esos que se habían ido dispersados, se rebelaron contra Roma. Cuando fracasó la revuelta, Adriano, el emperador, destruyó a 985 pueblos en Palestina y mató a por lo menos 600.000 judíos en Palestina. En el año 380, el emperador Teodosio I formuló un código legal que declaraba que los judíos eran una raza inferior de seres humanos. Y ese concepto perduró por más de 1000 años, inclusive en Europa. En la Edad Media ese era el concepto que se tenía de los judíos en Europa, y de hecho hoy en día así. Durante 2 siglos los judíos fueron dominados por los bizantinos. Recuerden que el Imperio Romano se dividió en el bizantino y en el occidente oriental. El emperador Herócrito los desterró de Jerusalén en el 680. Leo el Asirio les dio la oportunidad de convertirse al cristianismo o desterrarlo. Obviamente eso era una abominación también para ellos. Cuando se lanzó la primera cruzada en el año 1096 para recuperar la Tierra Santa, recuerden que después los romanos, los católicos querían, no, hay que recuperar la Tierra Santa, porque la Tierra Santa es muy importante, estaba bajo el Imperio Turco Otomano. Mataron a miles de judíos camino a Palestina, aplastando a muchos de ellos bajo los cascos de sus caballos. Esa matanza obviamente se cometió bajo el nombre del cristianismo. De ahí que viene también ese prejuicio que hay de parte del judío moderno en contra del cristianismo, porque aparentemente el cristianismo, entre comillas, no es verdadero cristianismo, los mató a ellos durante mucho tiempo. En el año 1254, el rey Luis IX expulsó a todos los judíos de Francia. Luego Felipe el Hermoso también en el año 1306. En España, en 1492, los judíos fueron expulsados. Ese fue el mismo día, creo que es el 3 de octubre, el día que Colón emprendió su viaje hacia el Atlántico, donde se tiene lo que históricamente conocemos como el descubrimiento de América. De hecho, se dice, algunos historiadores dicen que Colón era judío. Ahora, eso es un misterio, la nacionalidad de Colón, porque hasta hoy en día tiene 17. Pero parte de lo que dicen algunos que era un secreto es porque precisamente a los judíos en España los estaban matando en aquel momento. Y se dice eso porque entre los escritos de él hay escritos y comentarios acerca del libro de Isaías. Y su aventura de trazar los mares fue precisamente por su convencimiento de lo que dice Isaías, de que la tierra es redonda y no es plana como se creía hasta ese momento. Pero lo cierto es que todos ellos fueron expulsados también. 4 años más tarde fueron expulsados de Portugal. Fueron masacrados en masa en Ucrania en 1818. Y en el 84 en Francia, por el antisemitismo, fue acusado un general llamado Dreyfus de traición y también mataron a los generales franceses. Y allí surgió el movimiento sionista, movimiento que hoy tiene muy mala imagen porque precisamente también se ha encargado como de vengarse. Y eso es otro tema político que después en otro momento trataremos. Ahora, eso estoy hablando de un poquito de historia en estos últimos 2000 años. Y el más emblemático de todos fue en 1940, con la Segunda Guerra Mundial, donde Hitler mató a no menos de 6 millones de judíos. Ahora, viene la pregunta de otra vez del oponente. ¿Qué ventaja tiene ser judío? Porque si lo vemos así, es uno de los pueblos que ha sufrido destierro, maltrato, históricamente hablando.
Sin embargo, Pablo dice, y a ellos les gustaba ufanarse de su raza, que ellos no eran ninguna raza especial. ¿Qué ventaja tiene el judío? Pablo responde en el versículo 2. Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Yo acabo de decir una historia bastante cruel sobre el pueblo judío. Obviamente muy general. Imagínense las especificaciones. Y Pablo dice que ellos tenían un gran privilegio enorme que no había tenido nadie en la historia hasta ese momento. ¿Y cuál es? Se les concedió la revelación de Dios. ¿Entienden lo que quiero decir? ¿Cuántos de nosotros estamos sufriendo algunas cosas de lo que obviamente como venezolanos están sufriendo? ¿Y cuántos de nosotros podía preguntarse qué ventaja tiene ser cristiano? A lo que Pablo nos diría, mucho. Primero, que se les ha concedido la palabra de Dios. O una traducción más exacta, como algunos dicen, los oráculos de Dios. La revelación de Dios. No se le ha dado a ningún otro pueblo en aquel entonces como a los judíos. Y hoy no se le ha dado a ninguna persona como al cristiano. ¿Cuál es la ventaja que tiene el cristiano o las personas que asisten hoy a la iglesia en cuanto a otras personas hoy en Venezuela? Mucho, en primer lugar, que se le ha concedido la palabra de Dios. A Pablo se le acusó muchas veces, como le decía, de enseñar en contra del judaísmo, de enseñar en contra de su tradición. Y Pablo en este momento está tratando de decir, no, yo no estoy predicando en contra de mi tradición, ni estoy ¿cómo se dice?, desechando mi herencia racial, sino que tenemos que verlo desde el punto de vista correcto en primer lugar, dice el apóstol Pablo. Entonces, el versículo 3 del 1 al 8, Pablo nos explica tres cosas. Atacar, que él objeta acerca de los ataques del pueblo de Dios, que él atacaba las promesas de Dios y que él atacaba la pureza de Dios. En primer lugar, en versículos 1 y 2, la objeción de que Pablo atacaba el pueblo de Dios. Versículos 1 y 2. ¿Qué ventaja pues tiene el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Como hemos visto, o como acabo de narrar, esa historia no es muy ventajosa. Pero compare lo que yo acabo de decir con, por ejemplo, las palabras de Dios en Deuteronomio capítulo 10. Deuteronomio capítulo 10, versículos 14 y 15. Dice así: He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlo, y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros de entre todos los pueblos, como en este día. Capítulo 14, versículo 2. Dice: porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Estos dos versículos que acabamos de leer, hay una cosa que tenemos que poner en contexto. A muchos cristianos hoy les gusta decir, mira lo que me dice Dios aquí, y busca Deuteronomio. Pero la verdad es que Dios no le está diciendo eso a todos los cristianos. Le dice eso, pero en otra parte. Pero
interpretación correcta de estos pasajes es que le hace esa bendición y le da ese privilegio a los israelitas como tal. Tú eres un pueblo único, santo, y eres un pueblo que yo he apartado para mí. Y ese privilegio Israel es el que cayó y desperdició. Cayeron de estar precisamente en el centro del amor y de la provisión, de la protección de Dios. El privilegio del que cayó Israel es inmensurable. Y precisamente por no escuchar a su Dios. Mateo capítulo 22, el Señor Jesús narra precisamente eso. En Mateo capítulo 22 se ilustra el privilegio desperdiciado. Vamos a leerlo del versículo 1 al 9. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, unos a su labranza y otros a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oír el rey se enojó y enviando a sus ejércitos, que dice, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Es obvio, por la referencia que hace, que los primeros convidados, ¿quiénes son? Es el judío, al cual le dieron el privilegio. Había matado o había dispuesto toda su riqueza para estos convidados. ¿Y qué hicieron estos convidados? Despreciar. Entonces el rey, que dice: destruyan. ¿Qué pasó con Israel como pueblo? Todos estos juicios que vemos a través de su historia. Y después abre el rey y dice: vayan y conviden a todos. La bendición de Dios hacia toda persona, de cualquier lengua, de cualquier nación, de cualquier raza. De hecho, la promesa de Abraham es así: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. No que los judíos iban a ser solamente benditos, tenían el privilegio de llevar la bendición, pero a través de ellos serían benditas las naciones. Por él le dice: sean luz. Sin embargo, ellos cayeron de ese estado, y ahora esa responsabilidad está sobre la iglesia. ¿Tú te has dado cuenta del privilegio que tienes? Si tú puedes decir hoy en día que tú eres del pueblo de Dios. Tú planificas tu semana, tu vida, todas las cosas que están a tu alcance en virtud de ese privilegio. Para algunas personas, inclusive, congregarse es un accidente. Bueno, ya que no se dieron algunas cosas, voy a tener que ir domingo a la iglesia. Otro por obligación, ya que los padres lo tienen que traer. O ya que, bueno, si no vengo, mi esposa cristiana me controla. O, tú sabes, ya no es la misma conmigo. Y Dios dándole privilegios a ti para que precisamente disfrutes de Dios, los desprecia, tal cual como este pueblo. Pablo dice: mucho, primero que se le dio la palabra de Dios, y aunque tenían la palabra de Dios, no la entendían, ni la cumplían, mucho menos. El Señor Jesús, a unos fariseos y unos saduceos se le acercan y les dice, y le hacen la prueba de la resurrección. Eso lo estuvimos hablando la otra vez. ¿De quién será mujer ellos en la resurrección, y esto y lo otro? ¿Y qué les dijo el Señor? Erráis.
ignorando las Escrituras. Pero le dio la palabra de Dios. ¿Y qué ignoraban ellos? La palabra de Dios. En otra ocasión, los judíos exaltaron inclusive sus tradiciones por encima de lo que la palabra de Dios dice. A los judíos en el capítulo 5 de Juan le dice: escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que hablan de mí. Tenían la palabra de Dios y ellos ignoraban la palabra de Dios. Hoy en día es tan igual con los cristianos. La misma actitud que caracteriza a muchos, entre comillas, cristianos, fieles a su tradición, fieles a sus hábitos, fieles a su denominación, pero siempre ignorando las Escrituras. En ese sentido, y escúcheme bien lo que le voy a decir, que tenga que ser bien entendido, es muy peligroso para alguien que asiste todos los domingos a la iglesia. Es muy peligroso, porque por esas señales externas que indican: yo me pongo corbata cada domingo, yo voy a la iglesia todos los domingos, yo canto todos los domingos, yo leo la Biblia periódicamente en la semana. Muchos confían en eso y en realidad no tienen absolutamente la seguridad que tiene un verdadero hijo de Dios. Porque en el afán de cumplir, por cumplir, y que de verdad el Evangelio no te ha alcanzado en tu vida, tú, teniendo los privilegios, estás totalmente perdido. Estás totalmente perdido. ¿Cómo es tu vida en lo personal? Pablo le dice a los judíos: porque no es judío el que lo es exteriormente, que tenga la circuncisión, que haya nacido con una madre judía, que venga de Israel, sino que es judío verdadero el que lo es en el interior. No es la circuncisión hecha a mano, sino la circuncisión del corazón. La pregunta es: ¿tú puedes de verdad decir, bajo la luz de la palabra de Dios, que tu corazón ha sido circuncidado por Dios? ¿Amas tú la ley de Dios de verdad, de una manera, y amas a Jesucristo, que su voluntad y sus mandamientos son definitivamente el tesoro más importante que tú tienes? Porque si no, no importa que usted se sepa las confesiones reformadas de memoria, o que usted pertenezca a la Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto, o que usted asista, ya sea por obligación o no, a una iglesia, tú no tienes la señal interna, que es un corazón regenerado. No basta con admitir ni con considerar lo sobrenatural en Jesús, es que lo sobrenatural de Cristo esté en tu vida también. Cuando hablo de lo sobrenatural me refiero al nuevo nacimiento. Tú puedes pensar de verdad, tomando la palabra de Dios, sus mandamientos y lo que ella dice, y tú decir a la luz de un escrutinio correcto de que tú eres salvo. Venir a la iglesia es importante, yo vengo todos los domingos a la iglesia. Cantar y hacer cualquier otra cosa como señal externa es importante, pero no es lo más importante. Los judíos confiaban en eso, y Pablo les dice: no es así. ¿En qué confías tú para ser justificado delante de Dios? En segundo lugar, la objeción que hace Pablo de que atacaba las promesas de Dios. Voy a ir terminando, voy a ir un poco más rápido. Como que el judío que le dice en el versículo 3: pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Este es el argumento básicamente. Bueno, pero ¿cuál es el problema? Si ellos no fueron fieles, eso anula que Dios va a ser fiel. En toda la enseñanza del Antiguo Testamento es más bien
constante de que a pesar de que el hombre no sea fiel, Dios sí es fiel con su promesa. Entonces le está diciendo el judío que está tratando de contender contra Pablo: por el hecho de que yo sea infiel, ¿eso anula la fidelidad de Dios? Pablo dice: en ninguna manera. Antes bien sea Dios, versículo 4, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. El problema aquí es que los judíos creían que como había esas bendiciones desde Abraham, entonces todo judío, indistintamente, viviera la vida que viviera, tenía su salvación y su justificación asegurada. Y Pablo dice: no era indistintamente. Habían promesas como pueblo, pero Dios cumplió esas promesas. Sobre todo cuando antes le dice que no es judío el que es judío internamente, sino el que también es en lo exterior. Y cuando le dice: si el gentil incircunciso no judío cumple la ley, su incircuncisión le es tomada por circuncisión. Eso lo vemos también en el capítulo 9. Versículos 6 y 7. Dice: no que la palabra de Dios haya fallado, como diciendo: ok, tú me estás diciendo que porque nosotros somos infieles, Dios no cumplió su palabra. Y él responde: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac te será llamado descendencia. Es decir, y en el capítulo 4 veremos eso de manera más amplia, aquellos que inclusive como Abraham, siendo incircunciso y pagano, le creyó a Dios, así igual, para todo aquel que crea en él, será justificado. Y en tercer y último lugar, la objeción de que Pablo atacaba la pureza de Dios. El judío en el versículo 7 le dice: pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Está diciendo, al final de todo, Dios está aprovechando mi pecado para su propia gloria y acusando inclusive de la pureza de Dios, como que para Dios era necesario el pecado para él ser glorioso. Y Pablo le dice: no, en ninguna manera. Si alguien piensa así, que nosotros hacemos males para que vengan bienes, entonces su condenación es justa. A Pablo lo acusaban de libertino, de antinomiano, es decir, de antiley, de que él enseñaba la gracia barata y de que las personas podían vivir como quisieran, con tal de que entendieran que Dios lo iba a perdonar siempre. Pero eso no es lo que Pablo está diciendo, y eso le enseña en el capítulo 6 y en el capítulo 7. Otra cuestión que vamos a ver más adelante. Una persona que diga ser cristiano y viva de manera impenitente en cuanto a sus pecados y vive de manera inconsciente, podemos decir que en realidad no es cristiano. Y este pasaje que acabamos de ver, a pesar de su dificultad, nos enseña algo muy importante en resumen. Ten cuidado en qué cosas descansa tu confianza y tu seguridad. Si usted ve, por ejemplo, en Hechos 21, 18, no la vamos a buscar, pero usted lo considera, Pablo, después de ser el apóstol Pablo, cumplía los ritos de la ley. Usted lo ha leído, por ejemplo, en el capítulo 21, él se rapa la cabeza y ofrece voto y anda con 4 hombres. Santiago le dice: haz estas cosas para no ofender a algunos judíos ortodoxos. Nunca le ha dado como duda eso. También en el capítulo 16, él circuncida a Timoteo por razón de los judíos. Entonces, como que, pero bueno, él está cumpliendo la ley, no está cumpliendo la ley. Para Pablo, algunos aspectos de su tradición judía eran insignificantes. Y él inclusive podía cumplir esas cosas sabiendo que él no era justificado por nada de eso. Pero a razón de su tradición y de los judíos que estaban cerca de él,
Él no los quería ofender innecesariamente, o que lo acusaran de que no, que tú estás en contra de nosotros. Él decía, ¿quieren que me circuncide? Yo soy circunciso. En otra ocasión dijo, yo soy fariseo. Es decir, yo cumplo la ley. Pero él no dijo, no, fuera con la ley, fuera con la tradición judía, fuera con nuestra historia. Todo eso se lo había dado Dios. Esto nos enseña un principio importante. Pablo, por ejemplo, para los judíos era importante, después de haber estado un tiempo fuera de Jerusalén, entrar al templo, para poder entrar al templo, rapada la cabeza, que significaba que él estaba puro o se estaba purificando. Pablo no descansaba en haberse rapado para ser puro. Él dice, mi justificación era Cristo. Pero si para los judíos era preocupante que yo no tuviera la cabeza rapada, entonces se rapaba. ¿Sí me estoy explicando? Él simplemente vio cosas que él podía hacer sin ningún problema, con tal de no ofender la conciencia de estos hombres, que eran tradicionalmente muy estrictos. Eso nos ayuda a nosotros a entender que podemos hacer cosas no para ser justificados por Dios, más bien las hacemos porque somos justificados por Dios. ¿En qué descansa? Una de las cosas que hacemos énfasis en nuestra iglesia es sobre el cristianismo histórico, entender la verdad, las grandes verdades de la Reforma Protestante, la Confesión de Londres, un resumen, una síntesis de la verdadera fe. Sin embargo, esas cosas no nos justifican ante Dios. ¿Qué nos justifica ante Dios? Cristo Jesús, la fe. Tengamos cuidado de presentarnos en este pasaje ante Dios creyendo que porque cumplimos o somos muy exactos o estrictos o dogmáticos en alguna de estas hermosas verdades, por ejemplo, que retomamos de la Reforma, creamos que por eso ya eres justificado. No lo eres. O porque cumples con ciertos cultos, ya eres justificado. No lo eres. Pablo lo demuelió con los judíos. Yo espero que la palabra de Dios lo demuele en cada uno de nosotros alguna seguridad falsa, y que podamos tener el entendimiento correcto de que solo en Cristo somos justificados. Amén. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. Independientemente de que los hombres puedan ver las dificultades para comprender estos pasajes, Señor, la debilidad está en nosotros y no en tu palabra. Es tan fácil para un hombre mirar sus hábitos, su tradición, su herencia, cómo fue enseñado, y mantener de manera rígida ese tipo de cosas como excusas o como inclusive cosas que nos justifican ante usted. Señor, a través de la palabra de Dios, demuele cualquier prejuicio o establecimiento de normas que no es verdaderamente proviene de tus palabras. Más bien, ayúdanos a entender, a reconocer que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por gracia, por la fe en Cristo Jesús. Y ayúdanos, Señor, ayúdanos, porque es tan fácil mirar a los demás, a aquellos que no cumplen las normas igual, a las normas establecidas personales, como yo las cumplo. Es muy fácil golpear, maltratar, dejar y ofender, Señor. Sin embargo, eso no significa que no tenemos privilegios enormes. A mayor privilegio, Señor, mayor responsabilidad. ¿Qué ventaja tiene el ser cristiano hoy? Mucho. En primer lugar, se nos ha concedido tu palabra. Pero, Señor, ese privilegio puede ser desperdiciado, puede ser botado, puede ser menospreciado si hacemos caso omiso, oídos sordos y vivimos conforme a nosotros queremos. Ayúdanos, Señor, a no caer en esa seguridad falsa. Ayúdanos, Señor, a no estar confiando en ninguna otra cosa que no sean los méritos
el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.